te damos toda la honra y toda la gloria a ti. Bendecimos ese nombre que es sobre todo nombre y te damos tantas gracias por permitirnos disfrutar de una alabanza de estas, disfrutar de una adoración y disfrutar, Señor amado, de saber que muy pronto estaremos, Señor, también disfrutando de ese banquete precioso. Gracias, Señor amado, por cada persona que se dispone a celebrar, a exaltar y a bendecir tu nombre. Gracias por cada persona, Señor, que nos animamos los unos a los otros. Nos animamos los unos a los otros, bendiciendo tu nombre, Señor. Y cuando alguien viene débil y alguien viene, Señor amado, meditabundo, cuando viene, Señor amado, con problemas, al lado de sus hermanos se aviva el fuego. El fuego se aviva, Señor, con el fuego. Y tú, Señor amado, nos enseñas que estamos preparándonos para algo más grande, para algo mayor que nosotros, algo mayor que nuestra necesidad, algo mayor que nuestra dificultad, para tu venida. Gracias, Dios. En tus manos colocamos esta palabra que vamos a estar viendo el día de hoy, que vamos a estar estudiando, Señor, en esta mañana. Te doy gracias, Padre, porque sé que tu Espíritu Santo ya ha descendido no solamente sobre este lugar, sino sobre la casa de cada una de las personas que van a estar viendo, Señor amado, esta predicación y esta enseñanza a través de las redes sociales. Bendigo también sus hogares. Te pido que ministres y que prepares los corazones para ser ministrados también allí en esos lugares. Bendícenos, Señor, con tu presencia. Toma el control. Dirígenos, Señor. Te damos toda la honra, toda la gloria y nos colocamos en tus brazos en Cristo Jesús. Amén y amén. Le quiero invitar a que usted abra su Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 30. Primer libro de Samuel, capítulo 30. Ok, y mientras usted lo va abriendo allí en el capítulo 30, yo le voy a hablar un poquito del capítulo 29. Porque me llamó mucho la atención lo que estuvo pasando aquí en el capítulo 29 como preámbulo y como introducción a nuestro capítulo 30. Estamos hablando de David, vamos a hablar hoy de David. Ok, no vamos a hablar de David en tiempos de reinado, vamos a hablar de David en tiempos de persecución. Ok, David estuvo huyendo en el desierto porque su propia tierra, porque su propio rey, inclusive su propio rey, lo hizo huir. Estuvo a punto de matarlo varias veces y le tocó salir corriendo, les tocó huir de Israel, estuvo corriendo en el desierto y resulta que varias veces el rey estuvo a punto de alcanzarlo y más bien David estuvo a punto de matar al rey, tuvo oportunidades, Dios lo puso en sus manos y David no quiso tocar al ungido de Jehová, porque David como que sí sabía poner en práctica eso, aquello de que el que manda, manda, aunque mande mal. David como que sí entendía ese concepto porque de verdad que entendía que Dios había ungido al rey y por eso no lo tocaba, aunque fuera un pésimo rey, aunque lo estuviese persiguiendo a él para matarlo. Aún con todo y eso, David no se atrevía a tocar a su Señor, ¿verdad? Entonces las circunstancias lo llevaron a correr, a huir. Y al ver tanta persecución, David terminó acudiendo al rey de los filisteos, a Aquís, como rey de los filisteos. Y fue y se convirtió entonces en un siervo de los filisteos. Se convirtió en uno de los soldados de los filisteos. Ahora, cuando David, bien interesante, bien sagaz, cuando Aquís, rey de los filisteos, ¿verdad? Lo enviaba a pelear a la batalla, David peleaba contra todos los enemigos de Judá. David nunca peleaba ni siquiera contra los enemigos de los filisteos. David se iba a la batalla, iba a la guerra con sus hombres, que creo que eran como 600 hombres que había recogido de los menesterosos y los pobres en el desierto. Ese era el ejército de los que estaban perseguidos también por Saúl, que habían tenido que huir y vivir en cuevas. Ese fue el ejército de David. Con esos 600 hombres, David le decía al rey Aquís, me voy a la guerra contra tus enemigos. Y cuando salía a la guerra, en realidad peleaba contra los enemigos de Judá. Que algunas veces
casualmente, posiblemente, también eran enemigos de Babilonia, de los filisteos. ¿Por qué? Porque es que en ese tiempo todo el mundo era contra todo el mundo. Eran todos contra todos, todo el mundo, y eso, tenían una temporada de guerras. Yo no puedo creerlo. Es impresionante. Como decir, ¿cuándo era que llega? ¿Cuándo era que llega? Ya va a llegar el mes de la guerra. Y todos los pueblos, salían a la guerra. Y este con este, aquel con aquel, y este con este, y luego los que ganaban con este y este con este. Eso parecía un torneo de la final de la Copa Mundo, oiga. Vamos a ver quién gana la guerra en esta época. Era tremendo la guerra que tenían en esa época. David salía a pelear contra los enemigos de Judá. Y volvía y le decía al rey de los filisteos que había vencido a sus enemigos. El rey de los filisteos estaba feliz. David había ganado inclusive gran aprecio entre los reyes de los filisteos. Mire el capítulo 29, versículo 9. Dice, y Aquís respondió a David y dijo, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel, escuche eso, como un ángel de Dios. Pero los príncipes de los filisteos me han dicho, no venga con nosotros a la batalla. Llegó el momento de la verdad, llegó el momento de la confrontación fuerte. ¿Por qué la confrontación fuerte? Porque llegó el momento en que el rey Aquís iba a la guerra contra Israel. Ahora sí le estaba tocando pelear contra Israel. Y entonces el rey Aquís va a la guerra personalmente, con todos los príncipes de los pueblos de los filisteos. Se va con todos. Y su guardia personal, a que no adivina quién era, David y sus 600 hombres. Mire, David se ganó la confianza del rey Aquís más que los propios filisteos. Metodología que Dios utilizó para proteger a David y tenerlo cierta temporada fuera de Judá. Dios utilizó esa metodología para protegerlo. Eso quería decir que David se iba a quedar toda la vida allí. No, Dios simplemente hizo que David fuera como un ángel ante los ojos de Aquís, para que Aquís lo consintiera, para consentir a su siervo, para amar y proteger a su siervo. Pero llegó el momento de la verdad. Llega Aquís y lo primero que hace es, David, te vas conmigo a la guerra. Tú eres mi general del ejército, tú eres mi guardia personal. Y lo pone al frente de él, ahí, guardándolo. Y todos los soldados, cuando los príncipes de los pueblos de Filistea vieron a David ahí, de una se le fueron al rey Aquís. Mi querido y estimado rey, con todo respeto, pero ¿qué hace este hebreo aquí? ¿Qué hace este hombre acá? Este hombre es hebreo y vamos a pelear contra los hebreos. ¿Qué hace este israelita acá? Y él dice, es David, el que ha estado conmigo por años y días, el que me ha sido más fiel, casi que más fiel que ustedes. O sea, el que me ha sido más fiel, él ha estado conmigo, ¿cómo no lo voy a llevar a la batalla? Y dicen los filisteos, los príncipes de los filisteos, rey Aquís, vamos a pelear contra Israel. Pues, piense, israelita, venga, no se nos tuerce en la mitad del camino. Y de pronto vuelve y se consagra, o se vuelve y se hace agradar de su rey, volviéndose contra nosotros y matándolo a usted. Le pedimos por favor que lo saque. Y no solamente lo saque de la guerra, devuélvalo al lugar de donde vino. O sea, mándelo nuevamente a Gat, a la tierra que el rey Aquís le había dado a David para que viviera con sus hombres. Devuélvalo a su lugar. Estamos hablando de que no solamente hágalo a un ladito para que no pelee. No, es que a un ladito tampoco nos conviene. Después nos viene por detrás y no, vea, queremos que esté a 90 kilómetros de acá, que es que queda la tierra de Gat. Queremos que esté a 90 kilómetros, o sea, ni siquiera de aquí a Medellín, que hay 60, al centro de Medellín. No, más lejitos, vea, mándelo por allá para Caldas. Donde ni siquiera pueda, cuando escuche que estamos derrotando a Israel, ni siquiera pueda venir corriendo a defenderlos. Donde ni siquiera, cuando se entera puede a los 3 o 4 días. Mándelo lejos. Ahora, pensemos por un momento la actitud de David, el problema de David.
la circunstancia en la que vivía David en ese momento. ¿Por qué? Porque David estaba ahí peleando, estaba allá del frente, ¿verdad? Hasta aquí no le había tocado enfrentar a su pueblo. ¿Qué concepto tenía David de su pueblo? Primero, del ejército al que iba a enfrentar, el ejército de Israel. ¿Qué concepto tenía? El ejército del Dios viviente. Así se refería David a ese ejército con el que se iba a tener que enfrentar. El ejército del Dios viviente. ¿Y cuándo dijo David que era el ejército del Dios viviente? Cuando los veía temblando, toteados del miedo, porque estaba el filisteo. Muchas gracias, don Andrés. Cuando estaba el filisteo, Goliat, enfrentándolos. Y sale David, detrás ese montón de gallinas, temblando de miedo. ¿Quién se atrevía a retar al ejército del Dios viviente? Y todo el ejército de Israel. El ejército del Dios viviente tiene miedo. Y David los veía como el ejército del Dios viviente, aun cuando tenían miedo. ¿Y qué concepto tenía David de su rey? El ungido de Jehová, al cual yo no puedo ni siquiera tocar. David estaba allí parado, David estaba allí enfrente de la situación. Y créame, si yo fuera uno de los príncipes de los filisteos, yo pensaría igual, este man se nos va a torcer. Y si yo supiera el concepto que tiene David de Israel, yo estaría también convencido y seguro, David se nos tuerce. David no es capaz de tocar a su rey, David no es capaz de tocar a su ejército. David estaba allí simplemente dependiendo de Dios. Señor, haz de mí lo que tú quieras, haz de mí conforme a tu voluntad. Haz, aquí estoy, llegó la hora de la verdad. Pero milagrosamente Dios coloca en el corazón de esos príncipes de los filisteos, milagrosamente Dios viene y arrebata y saca a David de en medio de esa preocupación, en medio de esa angustia. ¿Por qué? Porque la intención de Dios no era que David se congraciara con los filisteos, se levantara en medio de los filisteos y fuera el príncipe de los filisteos. No, Dios lo había llevado momentáneamente. Y así hace Dios con sus siervos. Cuando yo veo que Dios permitió eso con David, yo digo, ¿y Dios por qué no haría lo mismo con nosotros? Dios por qué no haría lo mismo con sus siervos, con su iglesia. Porque Dios muchas veces no nos puede llevar a tener gracia delante de los filisteos, porque Dios no nos puede engrandecer muchas veces en medio de la sociedad, en medio de un empleo. Porque un empleador no puede terminar diciendo, es que lo que hace que tú llegaste, esta empresa prospera. Esta empresa es de bendición. Es que lo que hace que tú estás acá, el Señor ha bendecido la empresa. Por favor, no te vayas. Y tú llenas tu corazón y tú llenas tu vida y se te olvida para qué fuiste llamado. El problema de nosotros es que nosotros no somos como David. Nosotros no valoramos Israel como lo valoraba David. Nosotros no valoramos el ministerio como lo valoraba David. Nosotros no valoramos la palabra, no valoramos la iglesia, no valoramos la obra de Dios como lo valoraba David. Nosotros no volvemos. Muchas veces cuando el Señor nos lleva allá afuera para protegernos, ¿de qué? De la escasez económica, por decir algo. Una de las tantas cosas que nos puede proveer Dios. Estamos en crisis económica y yo te voy a dar un empleo donde te provea y te sustente. Mientras esto pasa, hay una crisis en tu iglesia y yo te voy a sacar por un ratico mientras te protejo. Y tú después no eres capaz de soltar. Créame, donde usted y yo fuéramos David, los príncipes de los filisteos no tendrían nada que temer. Este volea machete contra su pueblo. Este sí, hágale tranquilo.
este se torció. Que el Señor no nos vaya a decir eso a nosotros. Que el Señor no nos vaya a coger en esa condición. Pero piense por un momento en el corazón de David. Entonces David tranquilamente sale de allí. Y yo me imagino que en esos 3 días de camino a Gat, fueron 3 días de alabanza, 3 días de adoración, con sus 600 hombres. Yo me imagino a David celebrando: Señor, me libraste de tener que caer en contra de mis hermanos. Me libraste de... Señor, aleluya, muchachos, vamos para la casa. Si vieron lo que Dios hizo, si vieron la maravilla, no nos permitió luchar contra nuestro rey, contra nuestro rey. El Señor es tremendo. Y esos príncipes creían y que yo me imagino la conversación y David feliz. Enfrentó su primer dificultad dependiendo de la mano de Dios. Pero luego llega allí al lugar donde estaba, a Gat. Dice el versículo 30, el capítulo 30 de 1 Samuel: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, al tercer día de los de Amalec habían invadido el Nehué y a Siclag. Y había asolado a Siclag y le habían prendido fuego. ¡Wow! Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad. He aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron. Estamos hablando de sus 600 hombres. Lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las 2 mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. También se llevaron las mujeres de David. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. ¿Qué hay? Ahora la culpa es de David. David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijas, por sus hijos, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Escuche eso. Y Abiatar le acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Escuche eso. David llega nuevamente a su tierra, Siclag, y al tercer día, después de haber caminado, encuentra que los merodeadores amalecitas habían acabado con todo. Ahora, estos merodeadores, cuando él llega allí, estos amalecitas son una tierra bien despreciada por Jehová. Había mandamiento en contra de los amalecitas en el Antiguo Testamento, en la Torá. Dios le había dicho al pueblo de Israel: no te olvides de los amalecitas cuando poseas la tierra que yo te voy a dar. No te olvides que los amalecitas te atacaron por la retaguardia. No te olvides que los amalecitas te atacaron por donde estabas débil. Te salieron en el desierto por la retaguardia, donde estaban los débiles, y acabaron parte de tu población. No te olvides de hacer justicia cuando poseas la tierra. Ya había un mandato para destruir a los amalecitas, para pelear en contra de ellos. Era una nación déspota, una nación despreciable aún por el mismo Dios, el Dios de Israel. Un enemigo que se aprovechaba constantemente de las situaciones de debilidad. ¿Qué fue lo que hicieron los amalecitas? Se va el rey de los filisteos a pelear con el rey de Israel. Tengo al rey de Israel y tengo al rey de los filisteos ocupado con todo su ejército. Viene y saquea el Nehueb, que pertenecía a Judá, y a Siclag, que pertenecía a Filistea. Aprovechaos. Se aprovechan de la debilidad de otros. Es de esos que cuando te ve débil, aprovecha para sacarte más.
Es ese que cuando te ve débil, llega a tu casa y te empieza a decir, bueno, ¿y entonces usted qué tiene aquí para vender? ¿Cuánto le valió el televisor? Ah, este televisor me valió $1.000.000 de pesos, le doy 200.000 ya. Qué amalecita, qué belleza. Aprovechándose de la situación de dificultad, aprovechándose de... Es ese que cuando tú llegas a decirle, jefe, ¿me vas a dar empleo? Mano, yo tengo empleo, pero ¿sabe qué? El mínimo está en 1.100.000. Yo no tengo y no pagarle 500. Usted verá. Si quiere, hágale. Ahí hay empleo. Lo que le puedo pagar es eso, una ayudita. Yo por colaborarle, porque soy buena. Se aprovechan de la debilidad. Se aprovechan de que estás mal, de que estás llevado, de que estás necesitado y tú en medio del hambre, en medio de la dificultad. Ah, bueno, jefe, hágale. Y entonces voy a trabajar, ¿qué? ¿De 2 a 10 o de 6 a 2? De 6 a 10, papito. De 6 a 10 y por los mismos 500.000 pesitos. ¿Tiene hambre o no? ¿Necesita el trabajo o no? Hay mucho quien trabaje. Qué amalecita, qué belleza. Sí, el amalecita representa a esa persona que es aprovechada, esa persona que se aprovechó de tu condición y tomó ventaja sobre tu vida, y tú dices, es que esos amalecitas como que nunca se van a acabar, es que esos amalecitas como que siempre van a existir, es que esos amalecitas como que siempre, el Señor cuando va a hacer justicia los va a barrer. Pareciera que fuera gente indestructible, porque el injusto, adinerado, cada día tiene más plata, cada día tiene más poder, cada día se sube más en medio de los trabajadores, cada día aplasta más gente, y es tremendo porque se defienden entre ellos mismos, se cubren la espalda, hacen chanchullos, los cogen y pagan para no pagar cárcel, y uno dice dentro de su corazón, ¿pero por qué? ¿Por qué no fueron a la cárcel? ¿Por qué no fueron tomados? ¿Por qué no? Y se hizo justicia, no se aprovechó. Nada, ellos nunca pagan. Y parecía que fueran indestructibles. Pero tanto David como usted y yo sabemos algo. El Señor Jehová nuestro Dios los aborrece. Lo que pasa es que a veces se nos olvida. A veces se nos olvida, pero créame. Ahorita cantábamos esa canción y hablaba del reino de los cielos. Ven, Señor Jesús. Y una de las razones por las que uno dice, ven, Señor Jesús, es por los amalecitas. Porque uno sabe que ellos no van para el cielo. Porque, Señor, es la única parte, créame, es la única parte donde no van a haber amalecitas. Donde no van a haber opresores, donde la persona que está a tu lado no va a ser una malecita que se va a aprovechar de tu condición de debilidad. De hecho, no va a haber condición de debilidad. Gloria a Dios. Allí no va a haber preocupación porque este me va a dar un empleo injusto, porque este me va a pagar lo que no es, y para acabar de ajustar. Trabajas toda la semana y al final de semana viene el patrón y te dice, ay hermano, no hay plata todavía, esperemos un ratico. 500.000 pesitos y vas a decir que no hay plata, ¿cómo así? Ah, no, es que tocó comprar esto y esto para la empresa, es que no nos han pagado, es que... Y usted sigue esperando, y el amalecita se sigue parando encima de usted. Ay, Señor Jesús, gracias porque en el reino de los cielos no van a haber esa clase de amalecitas, porque tú los detestas, tú los desprecias, hay mandato en contra de ellos, un enemigo que pareciera indestructible. Ahora, cuando la amalecita viene... Aquí en el versículo 1 y 2, mire lo que hace, es bien estratega y bien dañino. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, dice aquí al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y el Siclag, habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Cuando la amalecita le prende fuego, escuche la connotación que tiene, cuando la amalecita le prende fuego a Siclag, ¿a qué le está prendiendo fuego? A todo lo que hasta aquí David había podido construir, a todo lo que hasta aquí David había podido ganar, tener. Hasta aquí hemos construido una ciudad, hasta aquí hemos formado un pueblo, hemos formado casas, hemos logrado sacar adelante. Era la tierra que el rey
le había dado a David, y David había construido allí. Cuando ellos le prenden fuego, le están acabando con lo que ha construido David hasta el momento, ¿verdad? O sea, le están acabando todo lo que usted hizo este año, se perdió. Y eso es lo que hace la malecita, ¿no es cierto? El ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Lo primero que hace es hurtar. Lo primero que hace es que te roba lo que has construido hasta acá. Qué desaliento tener que volver a arrancar. Usted lleva 2 años en esa empresa, dele y dele y dele. Y no le pagaron, y le acumularon, y le acumularon, y le acumularon sueldos, y no le pagaron, y dele y dele. Ay, como es de duro decir que voy a renunciar, perder toda esa platica. Me le echaron candela a toda esa platica y tener que volver a arrancar. Me acabaron con todo mi pasado, ¿verdad? Pero cuando en el versículo 2 dice, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, lo que está diciendo es que me está atacando mi futuro. Qué pena con las comunidades LGTBH y JQRZ, qué pena con todas sus letras y todo, pero hombre con hombre no se reproduce. Y eso fue lo que le atacaron aquí a David. Se le llevaron las mujeres. O sea, aquí no hay futuro. No solamente te acabó tu pasado quemándote lo que era, sino que el enemigo quiere venir a hurtar, matar y destruir tu futuro. Satanás no solamente que se conforma con acabarte lo que has construido hasta acá. Téngale miedo cuando Satanás está atacando sus esperanzas. Téngale miedo cuando Satanás está atacando su visión. Cuando Satanás te está haciendo creer ya, yo no nací para esto. Téngale miedo a eso. Definitivamente yo no soy capaz. Téngale miedo a eso. Es que ya yo no soy capaz ni siquiera de levantarme, ya no tengo fuerzas. Téngale miedo a eso, porque está atacando Satanás directamente a la destrucción. Ya no te está robando, ya te está queriendo destruir de ahí en adelante. Te está queriendo aplastar y hacerte creer, tú no vales nada y no vas a poder levantarte de esa condición. Eso es lo que Satanás estaba haciendo con David. Eso es lo que está sucediendo. Se le está robando su pasado y se le está robando su futuro. Cuando se le lleva a las mujeres y se le lleva los niños. Ahora, ¿con qué intención? ¿Con qué intención los amalecitas se llevaron las mujeres? Yo me puse a pensar en eso, no sé. El Espíritu me llevó en ese momento a... ¿Y ellos para qué esas mujeres? Hay 2 posibilidades. Una, las van a poner a criar para ellos. Las van a violar. Las van a poner a tener hijos para ellos, para que crezca más la población de ellos, de los amalecitas, de cuenta de estas mujeres. O 2, las van a poner a sirventear y a mantequear. Las van a coger de esclavas. Las sirvientas de la casa las van a coger, sirva aquí, barra allá, trapee allí, haga allá. Sea lo que sea, llegamos a la misma conclusión, llegamos a la misma parte. Satanás quiere, los amalecitas quieren que lo que tú has construido y tu futuro sirva para ellos, trabaje para ellos y los engrandezca a ellos. Coger todo lo que tú has hecho y lo que hará y que produzca para sus propios beneficios. ¡Qué rabia! ¡Qué rabia te da! ¡Qué ira nos da! Saber que Satanás viene a robársenos lo que es nuestro y ver que otro lo va a disfrutar. Si tuviéramos nuestros ojos puestos, y escuche bien esto, si tuviéramos los ojos puestos en las cosas terrenales, ¡qué rabia! Gracias a Dios aquí no es así. Gracias a Dios entre nosotros tenemos los ojos puestos en lo celestial, en lo sobrenatural. Nosotros somos herederos del reino y ese reino no lo va a poder quemar ni nos lo va a poder robar una malecita. Gracias a Dios por la confraternidad en el norte de Antioquia que piensa de esa manera. Gloria a Dios. Amén. Y no estoy siendo irónico.
Estoy siendo realista. Gracias al Señor que nuestros ojos están puestos en Jesús. Porque créame, ese es el problema. Ahí radica el problema. Si David tiene su corazón puesto en Siclag, si David tiene su corazón puesto en el rey Aquís, en la prosperidad y en el trabajito, y en lo bien parado que está con Aquís, en la prosperidad que tiene ahí con el rey, tiene por qué sufrir, tiene por qué llorar y chille parejo mijo, porque hasta ahí le llegó su crecimiento. Si su corazón está puesto en esa empresa donde está trabajando o en esa pequeña prosperidad que Dios le prometió, tenga miedo, porque el día que vengan los amalecitas, esa vaina se acabó y usted llore. Y usted sufra. Ahora, ¿es que llorar es pecado? No, hombre, ¿cómo le ocurre? Mire la primera reacción de David. Dice aquí que entonces, versículo 4. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. La primera reacción de David, ¿cuál fue? Una reacción humana, normal. Es que cómo no le va a doler a uno que le quiten el trabajo de toda la vida. Es que cómo no le va a doler a uno que le hayan hecho perder tiempo. Yo sé que a cualquier mujer, a cualquier niña, después de que tenga un noviazgo de 6 años, y el tipo venga y se consiga otra y se vaya, le da rabia, le duele. Pero ¿por qué me hizo perder? ¿Por qué no hizo eso cuando llevamos 1 año, 6 meses? ¿Por qué me hizo perder 6 años? 6 años de mi vida, esperando que un anillo, no, me hizo perder, me robó mi pasado, y si se descuida le robó el futuro. Yo no nací para amar, nadie nació para... Por allá llorando debajo de la cama, arrinconada porque ya perdió el futuro. Yo no soy para eso. Los de 30 años hacia arriba entendieron la canción. De 30 años abajo, eso que está cantando. Pero bueno, sí, por allá llorando, desilusionado porque ya el resto de la vida no voy a poder conseguir nada. No, venga. Si usted tenía sus ojos puestos en eso, perdió. Ese amalecita se le llevó todo. Como tenemos nuestros ojos puestos en el reino de los cielos. Pero nuestra primera reacción es esa. Hay dolor. Nadie puede negar. A veces Dios simplemente está esperando que tú llegues delante de Él y le digas: Señor, tengo rabia. Señor, tengo rabia porque esa amalecita se me llevó lo que era mío. Señor, tengo dolor en mi corazón. Y dice que lloró hasta que se le acabaron las fuerzas. Pero resulta que en medio del llanto, y en medio del llanto, y en medio de esa lloradera, y llore, y dele, y berree, y llore, no se dio cuenta que sus propios hombres se le estaban levantando en contra. No se dio cuenta que sus propios hombres ya estaban diciendo: David nos trajo aquí a que muriéramos. David nos acabó. No se dio cuenta que el mundo entero, los que estaban de su lado, se le estaban viniendo encima. Y que él tenía que buscar soluciones. Y que él estaba llamado a levantar esas personas. Desde un punto de vista espiritual, porque materialmente no había con qué. Que estaba llamado a enfocar a esas personas a que miraran de la forma que él miraba. Que él estaba siendo convocado por Dios mismo a jalar a otros a mirar desde un punto de vista espiritual. Muchachos, es que nuestra tierra no es esta. Muchachos, es que nuestra vida no es meramente terrenal. Nosotros somos herederos del reino. Y entonces dice que la primera reacción de sus hombres, David se angustió, verso 6, mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Típico cuando uno está en la mala. Ahí es donde uno sabe quién es el parcero, quién es el amigo, quién es el que está en las buenas y en las malas, el que dice hasta el infinito con vos, lo que sea, para la guerra y bien. Cuando está en la mala me llama para yo caerle. Sí, ahí es donde uno se da cuenta y entonces vienen los amigos. Pero claro, David está agotado de ser perseguido durante años. Es que David no está llorando simplemente por una tierrita. David está agotado de tener que volver a arrancar. Señor, ¿qué pasa? ¿Cuántos años huyendo en el desierto? Y ahora vengo acá, me sentía protegido, sentía que había protección y mire, ¿qué pasó aquí?
otra vez volver a empezar. Pensó que tal vez encontraría seguridad y refugio ahí. A David le dolió la pérdida. Y sus hombres, enfocados en lo terrenal, que no miraban sino lo que tenían frente a sus narices, entonces le echaron la culpa. Interesante. ¿Qué dirían esos mismos hombres cuando el rey venía y le decía, es que lo que hace que usted está en esta empresa camina mejor? ¿Qué dirían los hombres de David? Soy mi jefe, la buena con usted, para las que sea jefe. ¿Qué dirían esos hombres cuando el rey Aquís tenía a David así? Y mire lo que está diciendo, ahora que David está así. Ojo, ¿en dónde pones tu corazón? Pero dice el versículo 6 al final, pero David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Y qué pasó cuando David se fortaleció en Jehová su Dios? Pero David fortaleció a sus hombres y los llevó a fortalecerse en Jehová su Dios. Pero David llevó a su pueblo a mirar con ojos espirituales. Es que uno no puede mirar con ojos espirituales solamente la bendición, también tiene que mirar con ojos espirituales la derrota. También tiene que mirarla. Y dice en el verso 7 que, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. ¿Qué es el efod? El efod es una vestidura sacerdotal, es parte de la vestidura del sacerdote. Es como una especie de peto, lo que llamamos hoy en día peto, más o menos parecido a lo que usan los jugadores de fútbol hoy en día para los entrenamientos, un peto, o sea, una cosita aquí sin mangas, ¿verdad? Eso iba un poquito más bien largo, como hasta por acá, ¿verdad? Y iba amarrado con un cinturón de lino fino. Ese efod también regularmente era de lino fino, ¿verdad? En algunos sacerdotes era de azul púrpura, o sea, era la tela más finita que existía para la época, era lo último en moda, ¿verdad? Eso era una vestidura sacerdotal. La Biblia menciona varias ocasiones en las cuales David se colocó el efod, o sea, se vistió de sacerdote. Y casi que me atrevo a decir que fue el único rey que se atrevió a hacer ambas cosas. Pero también fue el único rey que supo hacerlo. ¿Y por qué que supo hacerlo? Porque David sabía que para vestir su efod tenía que soltar su espada. Y ahí está, iglesia. ¿El efod o la espada? ¿Qué quieres? ¿Con qué vas a pelear? ¿Con qué vas a ganar esta batalla? ¿Con qué vas a guerrear? ¿Con el efod o con la espada? Es que yo sé que de esta me paro. Hágale pues. Es que yo soy berraquito, yo vuelvo y arranco. Hágale pues, dicen los amalecitas. Hágale pues, lo veo. Pero David suelta su espada y se coloca el efod. Mire, es tan importante el efod. Yo quiero ir un momentico al capítulo 6 de Segunda de Samuel. Capítulo 6. Un poquito más adelante, unas hojitas nomás. Capítulo 6, versículo 14. Bueno, desde el 13, desde el versículo 13. Capítulo 6, versículos 13 y 14 dice: y cuando lo llevaban, con los que llevaban el arca de Dios, cuando David transporta el arca de la casa de Obed-edom a la ciudad de David, ¿verdad? Y dice: y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. ¿Quién lo sacrificó? ¿Y por qué si él no es sacerdote? Porque Dios le permitía ese privilegio a David. David tenía la capacidad de soltar todo lo de su milicia. Era el único rey que tenía eso. Es que los reyes regularmente querían manejar las dos cosas a la vez. Y por ahí hubo un rey que se metió y cogió el incensario y Dios lo llenó de lepra. ¿Sí o no? ¿Por qué?
Usted no quiere soltar las armas, usted no quiere soltar sus herramientas, pero sí quiere ponerse las vestiduras sacerdotales. Y Dios a David le permitía todo eso. ¿Dónde está la espada de David? ¿Dónde está el ejército de David? Cuando Absalón vino y usurpó el reino, ¿con qué ejército se fue David? Dice que se llevó todos los músicos de alabanza. Estudie. Cuando Absalón, el hijo, vino y usurpó, que David dijo, yo no voy a pelear contra mi hijo, yo me voy al desierto. Y dice que se fue con los músicos de la alabanza, con los levitas. Se los llevó, nos vamos muchachos, ustedes son mi ejército. Qué ejército más poderoso. Y por allá en la montaña, cuando Absalón se vino detrás de él con 300 hombres para matarlo, diciéndole a cada uno de esos, lo nombro general de mi ejército al que me traiga la cabeza de David. Imagínense, David en la montaña, 300 hombres aquí, yo quiero la cabeza, esa cabeza es mía. Y David arriba, eso parecía el Titanic, mujeres y niños, y músicos, y los violinistas. Y empiezan los músicos, Amán, de los hijos de Coré, empieza, como el siervo busca por las aguas, eso fue escrito allá en ese monte, así clama mi alma por ti, Señor. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Y David en su carpa, escucha esas canciones, escucha estas alabanzas. ¿Y qué hace David? Sale de su carpa, sabe que hay 300 mechudos pidiendo la cabeza de él y empieza a cantar. Que un ejército acampe contra mí, no temeré, aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. ¿Dónde está la espada de David? Se me quedó en Jerusalén, dejé mi espada. No, yo traje mi armamento, ahí está el arpa, ahí está el tambor, ahí está la trompeta. Y dice que empezaron todos en el monte, porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza. Los 300 hombres escucharon y empezaron a temblar, están clamando. Los amalecitas empezaron a escuchar, están orando, están clamando a Dios, están confiados. Yo pensé que tenían miedo. ¿Cuál cabeza de David? No, aquí la que corre riesgo es la cabeza de nosotros. Dice que hubo confusión, se mataron entre ellos y a Dios les tocó huir. Lea la Biblia y dése cuenta que todo lo que yo le estoy diciendo está allí, escrito. David se colocó el efod y dice aquí que David sacrifica, capítulo 6 de 2 Samuel, David sacrifica animales. Y ve el versículo 14, y David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino, y Dios se lo permitía. Se vistió de sacerdote porque estaba oficiando como sacerdote, y cuando Dios lo mandara a la guerra, pues cogeremos la espada. Pero mientras tanto, a mí no se me olvida a qué fui llamado. A mí no se me olvida para qué me escogió Dios. Dios no me escogió en esta tierra para trabajar y ser servil de una empresa, de un lugar, de un patrón, de una persona. Dios me llamó a ser su sacerdote. Dios me llamó a servirle. Y ese es mi máximo galardón, mi máximo puesto. Y se vestía del efod. ¿Y sabe qué es lo que sucedió? Que cuando estaba llegando, sigamos ahí, versículo 16. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Yo alguna vez vi una película de esto y mostraban a David en pañales, semi en pelota, y que por eso Mical dijo, ¡ah! Vean al rey semidesnudo, ¡ah! ¡Qué vergüenza el rey! No. El rey no se estaba empelotando delante de nadie. El rey estaba vestido de sacerdote. ¿Qué fue lo que despreció Mical?
no tiene las vestiduras reales, no es el gran guerrero que yo conocí. Está despreciando a David con sus vestiduras sacerdotales. Créame, cuando usted se vista de sacerdote en medio de la tribulación, cuando usted se vista de sacerdote en medio de la opresión, en medio de los amalecitas, cuando los amalecitas le roben lo que al fin y al cabo no era suyo, cuando los amalecitas le quiten lo que al fin y al cabo Dios le permitió que usted ministrara por un ratico, y usted en vez de irse a bolear machete y a pelear, a insultar a los amalecitas y a agarrarse con ellos en sus propias fuerzas, usted más bien tome sus vestiduras sacerdotales. Cuando usted se ponga el efod y se vista como Dios espera que usted se vista, mucha gente, y la más cercana, lo va a criticar. Lo va a criticar y lo va a señalar. Este embobo, aquí pasando hambre y estoy orando. Este es embobo. No aquí necesitando que vaya y pelee por mí, y esté aquí clamando a Dios, hablándole a Dios. ¿De qué le vamos a hablar a Dios? Vaya más bien y haga lo que tiene que hacer. Ya no hay mandato. Escuche, es que es una confrontación muy brava, porque ya no hay mandato de destruir los amalecitas. ¿Usted qué más va a orar? ¿Qué está esperando que le diga a Dios? Pero él dice, Dios me da la orden de entrar y Dios me da la orden de salir. Y así haya un mandato que dice, destruya a los amalecitas, el tiempo es de Dios. Tal vez aún no sea el tiempo de destruir una amalecita. Tal vez aún no sea el tiempo de que estés peleando esa batalla, de que estés peleando esa guerra. Es el tiempo de vestirte como sacerdote, como real sacerdocio. Es el tiempo de ponerte tus vestiduras, de reclamar el efod y consultar a Jehová tu Dios. Y créeme, Él te va a decir qué hacer. Pero ubícate. ¿Cuál es el problema de la iglesia hoy? ¿Cuál es la dificultad que tenemos? Primero, no somos capaces de soltar la espada. Es que Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Eso hasta, no sé, me da piquiña cada que dicen eso. Y yo, uno como defensor de la palabra, eso le duele. Y es que Dios dijo, para acabar de gustar lo canonizan y todo. Es que Dios lo dijo. Y Dios, yo me imagino desde el cielo, oigan a este. No he dicho nada. Sí, no somos capaces de soltar la espada. Seguimos batallando, seguimos guerreando y seguimos peleando contra los amalecitas. Déjeme decirle una cosa. Ya Dios tal vez ha decretado que ese corazón duro de ese patrón no le sirve. Y usted está queriendo tal vez cambiarlo, pero él es malo. Él es malo, aunque muchas veces se visten de buenos, aunque muchas veces se ponen esa vestidura de ovejas. Es que yo te estoy ayudando, yo te estoy dando empleo. Que Dios te bendiga. Y el Señor te dice, si yo lo aborrezco, ¿tú por qué lo amas? Si yo lo aborrezco, si sus actos son abominables a mi corazón, ¿tú por qué quieres seguir cambiándolo? Mire, llegó un momento donde Samuel, el profeta, fue a clamar delante de Dios por Saúl. Y Dios le dijo, no me pida más por ese tipo. No quiero que me ore más por él. No más. Así que le dice, dígale a esa malecita que se vaya de mi pueblo, que se abra del parcio. Sí, porque Dios llegó un momento donde le dijo a Samuel, no me ore más por él. Déjelo que yo ya tengo planes con él. Yo ya tengo planes para Israel. ¿Por qué toma David el efod? ¿Y por qué no toma la espada? Y esta es la lección que quiero invitarle a que aprendamos hoy. Primero, para que la gloria sea de Dios y no de mi espada. No fui yo el que convencí, no fui yo el que convencí a ese patrón.
Si algún día se arrepiente, si algún día ese opresor, ese perseguidor se arrepiente, que la gloria sea de Dios, no de mi espada. No soy yo el que va a ganar la batalla. No soy yo el que va a ganar la guerra aquí en esta empresa. No soy yo el que voy a ganar la guerra aquí en este barrio donde Dios me colocó. No soy yo el que voy a ganar la guerra en medio de este estrato social que Dios me colocó, porque Dios también te pudo haber colocado momentáneamente en un estrato social alto para protegerte, para guardarte, pero créeme, no eres de allí. Y tampoco estoy diciendo que eres del estrato social bajo, tampoco eres de allí. Tú eres del estrato que va por encima de todas las cosas. Tú eres del reino de los cielos. Aquí temporalmente Dios te puede colocar allí como te coloca allá, pero Dios te dice, pero no eres tú el que vas a cambiar las cosas. La guerra es mía, dice Jehová. Tú ponte tus vestiduras sacerdotales para saber el tiempo de Dios para su obra. En qué momento Dios quiere que yo hable y en qué momento Dios quiere que me calle. Muchos de nosotros estamos en guerra en medio de las empresas, en medio del lugar donde estamos, simplemente por no saber callar cuando Dios nos está diciendo, no le hable. Es necio. No le hable. Solamente se va a ganar un insulto y efectivamente yo tengo que prepararla, yo tengo que hablarle de la palabra, espera y verás, jefe, pero es que usted está siendo muy injusto y la Biblia dice, ay, esta evangélica que yo contraté, qué cosa tan horrible. Sí, patrón inmediato. David va y consulta, Señor, cuando tú me digas que hable, yo hablo. Cuando tú me digas que pelee, yo peleo. ¿Cuándo es tu tiempo? Para que el mundo sepa, para eso ora David, para que el mundo sepa y para que sus hombres sepan que a Dios le interesa lo que a ti te preocupa. Y qué bonito esto de David. Qué hermoso que David no haya dicho, muchachos, no piensen mal contra mí, yo les voy a devolver sus mujeres y sus hijos. Présteme mi espada. Y cuando David tome la espada, todos los hombres, ¡ah! Se levantó el patrón, eso es el duro, él va a ir a defendernos, vamos, dígame. No. Muchachos, ustedes piensan mal contra mí, pero venga, consultemos a Jehová. A Él le interesa lo que a ustedes les está doliendo. A Él le interesa lo que a nosotros nos duele. Es que a veces andamos como solos, errantes en este mundo, sin Dios, sin papá, sufriendo penalidades, dificultades. Los amalecitas nos aplastan, nos roban, nos hurtan, nos violan. Estos nos hacen de todo y nosotros como que, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Yo no sé, estamos esperando un chapulín colorado. ¿Qué es lo que estamos esperando? Eso lo entienden los de 30 para arriba. Entonces estamos esperando no sé a quién, que venga y nos defienda, que venga y nos saque de dónde. Y se nos olvida por completo que a Dios le duele, a Dios le interesa lo que a nosotros nos está preocupando. Tu preocupación económica, tu preocupación familiar, tu preocupación de estabilidad en todos los sentidos. A Dios también le interesa, Él es tu papá. Tu provisión en tu casa, también a Él le duele. Ponte tus vestiduras sacerdotales y muéstrale al mundo que no estás solo, que tú tienes papá, que tú tienes quien te defienda. Ponte tus vestiduras y alaba a Dios en medio del desierto. Glorifica a tu Dios en medio de las dificultades, iglesia. Yo te quiero invitar a que tú cierres tus ojos un momento. Yo creo que se va a apagar. Yo quiero invitarte a que tú cierres tus ojos hoy, delante de la presencia del Señor. Y pienses en cuántos ejércitos se han podido levantar contra ti. Ah, Dios, cuánto duele. Tal vez Dios lo que está diciendo y está esperando no es que tú te muestres con ese caparazón de fortaleza. Yo soy la princesa de mi Dios y no, baja las armas, ya,
Es que todo lo puedo en Cristo. No, 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 no. Pablo estaba hablando de otra cosa diferente. No estaba hablando de que usted se fuera a pelear cada que le diera la gana. No, 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 no. Dios está esperando simplemente que usted suelte las armaduras, suelte sus herramientas y le diga: Señor, soy débil. Dios, estoy mal. Señor, me está doliendo. La verdad es que me está doliendo y mucho, Señor. Tal vez esta situación que yo le trabajo y le doy y no prospera. Ya me está doliendo y me está haciendo de verdad un hueco en el corazón. Tal vez esta situación en mi empresa, tal vez esta situación en mi casa, tal vez esta situación en mi barrio, tal vez esta situación en mi escuela, en mi universidad, no sé dónde. Pero el Señor te está diciendo: háblame ahora de tus amalecitas. Háblame, confiésame de tus amalecitas. Y cuando tú le confiesas a Él, lo que estás diciendo es: esta no es mi guerra. Esta es la tuya, Dios. Esta es tu guerra. Y ahora yo lo pongo delante de ti. Yo lo humillo delante de ti. Yo humillo mi vida delante de ti. Y clamo a quien tengo que clamar. Háblale a Dios de tus amalecitas. Háblale a Dios de tu tristeza, de tu dolor. Háblale de tu vergüenza. Señor, caí en vergüenza porque luché contra ellos. Porque luché contra ellos y perdí. ¿Sabes, Señor? Me derrotaron. Me robaron mi pasado. Y yo me levanté a pelear y se rieron de mí, Señor. Y yo me levanté a la guerra a batallar y quedé en ridículo. Yo te quiero suplicar ahora, Señor, que me permitas humillarme delante de ti y reconocer mi dolor, abrir mi corazón y decirte: duele, arde, ver prosperar a los impíos, arde, duele. Pero Señor, hoy he venido a este lugar, así como Pedro, mas en tu nombre echaré la red una vez más.